Siempre les pido a ustedes que tomen nota, ¿verdad? Es importante. Y obviamente volverlos a repasar. Ahí durante sus horas de estudio de repaso. Y ahí mirábamos nosotros entonces el concepto, ¿verdad? Que es el cálculo, perdón, o la división de sus redes según la necesidad de sus redes, ¿verdad? Que existan. Como en este caso, su red 0, su red 1. En el siguiente caso, de 4 subredes, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. Y en el caso de 8 subredes. Y ahora nosotros, ayer, inmediatamente pasábamos al siguiente ejercicio, ¿verdad? O la siguiente fórmula, que es 2 a la n menos 2. Obviamente, vean ustedes la fórmula, son muy parecidas, ¿verdad? Solo, perdón, que aquí se incluye de un solo el menos 2. Si notaron, igual en la fórmula de sus redes, nosotros aplicábamos el menos 2 al final, porque en la tabla dejábamos fuera ¿cuál? La IP de red y la IP de broadcast, ¿verdad? Entonces aquí es donde nos está explicando, en la parte de abajo, ¿verdad? Que nosotros tenemos n como la cantidad de bits de host restantes. Y es la parte en donde nos vamos a centrar, ¿verdad? Para revisar o calcular hosts requeridos. Y el menos 2 que indica la cantidad o la IP de red más bien y la IP de broadcast que no se utilizan dentro de ese rango de hosts, ¿verdad? Entonces aquí nos hace otra vez repaso del cálculo de sus redes en base a la fórmula 2 a la n. Y eso es según esta cantidad. Ahora bien, observen ustedes, ¿cuál es la diferencia que tenemos aquí? Es que ya por cada subred tenemos un requerimiento de host, ¿verdad? Ya no son subredes que simplemente de calcularlas y ver cuántos de estas subredes vamos a sacar, sino que más bien es de ver cuántos hosts se requieren en cada subred, ¿verdad? Entonces aplicamos la segunda fórmula. ¿Por qué es importante calcularlo así? Y creo que es la forma más consecuente con la cual debemos de aprendernos las dos fórmulas, ¿verdad? Y aplicar las dos fórmulas. Pero esta es una de las fórmulas que ustedes van a observar, que es la fórmula más consecuente con la cual nosotros vamos a trabajar para el cálculo de sus redes en base a host, ¿verdad? Entonces, este nos sirve para diseñar igual, ¿verdad? Un esquema de direccionamiento y ver la cantidad de máxima de hosts que se van a permitir. Es más, es más detallado, digamos así, ¿verdad? Porque en aquel, si ustedes se fijaron, si teníamos saltos de 32, de 64, de 128, obviamente se desperdiciaban si solo teníamos 2 máquinas, 4 máquinas, 4 dispositivos. Aquí vamos al grano en cuanto a ver cuántas cantidades se requieren en esas subredes exactamente. Y vamos desde cantidades, aquí nos representan cantidades de 270, de 190, de 170, 150, de 20, pero puede ser de 10, de 5, de 2, puede ser de 1000, ¿verdad? Entre otras. Para esto, entonces, nosotros vamos a determinar, ¿verdad? Como nos dice aquí, la máscara de su red y vamos a cumplir con algunos requisitos que nosotros vamos a observar. Muy bien. Una de las situaciones, bueno, aquí ya nos cambian. Si ustedes se fijan, ahí estábamos trabajando con una, digamos, con una IP de red clase C que automáticamente era una pleca 24, pero en este sentido, ¿verdad?
nos dan otra dirección que está en un rango diferente. ¿En qué rango de clase está esta dirección? Vamos a ver si alguien me puede indicar. C. C, dice el compañero. C. Sí. ¿Quién más dice que está en el C? ¿Quién más está de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo o están en desacuerdo? No lo escuché, Eli, que dijo el compañero. C, dijo C. Para mí que es B. Para mí que es la B. Ajá, recuerden que el rango, ¿verdad? Va desde 0 hasta 127. Clase A automáticamente es una pleca 8 cuando decimos 255. Clase B, entonces empieza 128 hasta 191, recuerdan. Y la que estábamos usando, ¿verdad? Que es de 192 hasta 223, es el siguiente rango. Recuérdense y vayan estudiando eso, porque eso es bien importante para que nosotros localicemos y podamos ver en qué rango de su red están estas redes, ¿verdad? Eso es bien importante. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí, vean ustedes, una dirección 172.16.0.0, ¿verdad? En binario la tenemos también ahí en la parte verde y anaranjada, ¿verdad? Se nos muestra la parte binaria. Se nos muestra la parte binaria y aquí nuevamente está haciendo el cálculo para obtener una cantidad X de sus redes y una cantidad X de hosts, ¿verdad? Eso es lo que nos están explicando aquí, al final de cuentas. Y de una máscara pleca 22 que se convierte en una máscara pleca 26. ¿Por qué? Porque tomó 4 bits prestados, ¿verdad? Esos bits prestados son los que están en moradito, ¿verdad? Son los bits que se quitan prestados para volver esa máscara en una pleca 26, de originalmente una pleca 22. ¿Verdad? Y el salto que se da por los demás bits que quedan sobrando en la parte de host. Ok, entonces, ¿por qué surgen estos cálculos? Estos cálculos surgen, ¿verdad? A raíz de que hay un desperdicio de direcciones, tal como nos dice aquí, y tal como ya les había comentado en los ejemplos anteriores, cuando tenemos rango grande de cálculos de clase, la primera división de direcciones que surgió fueron las clases A, B y C. Esas estaban diseñadas al inicio nada más, ¿verdad? Pero la red fue creciendo, fue creciendo. Recuerden que en los 80, en los 90, había una computadora no por persona, básicamente era por organización, por casa, ¿verdad? A lo mucho. Entonces, fue creciendo y para eso surgió entonces lo que se llama hoy como la máscara de su red de longitud variable, ¿verdad? Con ese propósito, pues, de que se requieren menos direcciones y tienen direcciones sin utilizar desperdiciadas, ¿verdad? Por ejemplo, en la WAN, ustedes vieron en la WAN, yo les mencioné el ejemplo, hicimos un ejercicio de una WAN, ¿verdad? En esa WAN, ¿qué pasó? Asignamos todo la clase C en ese ejercicio, ¿verdad? En dos direcciones. En dos direcciones nos fueron 200 y pico de direcciones ahí.
asignaditas, no hicimos nada. Entonces se desperdiciaron porque no íbamos a usar más que 2 conexiones ahí. Entonces por eso nos está haciendo aquí la aseveración de el desperdicio que ocurre en las WANs, para citar un ejemplo, ¿verdad? Entonces las máscaras de su red de longitud variable van surgiendo debido a eso. En lugar de tener, ¿verdad?, direcciones como vemos en la gráfica de pastel, en el lado izquierdo, podemos dividir, así como vemos ya en la gráfica de pastel del lado derecho, podemos dividir en sus redes más pequeñitas. Entonces, eso es lo que nos permite el LSM, ¿verdad? Dividir un espacio de redes en partes desiguales y la máscara de su red en varias, según la cantidad de bits, ¿verdad?, que se tomen prestado. Y ese va a determinar el número de en que se dividen estas subredes. Ese proceso, obviamente, como nos indica aquí, se va a ir repitiendo según la necesidad que nosotros tengamos de crear, ¿verdad?, subredes. Muy bien, volvemos al ejemplo entonces de una longitud de máscara variable, en el caso, ¿verdad?, básica, en donde nosotros tenemos, otra vez volvemos al ejemplo de una clase C, que originalmente es una pleca 24, como observamos, ¿verdad? Se toman 3 bits prestados. Se toman prestados 3 bits, ¿verdad? Y esos 3 bits son los que nosotros observamos allá arriba, ¿verdad?, en morado, hasta la subred 7. Pero ¿qué sucede en la subred de la 7 en adelante, la 7.0 en adelante? Porque de esta se subdivide en otro cálculo que ustedes ven, ya cambia de una dirección. Como veníamos trabajando originalmente, que teníamos hasta 8 subredes allá que trabajamos en base a subredes y todas eran pleca 27. Aquí vean ustedes cuál es el cambio que notamos. El cambio que notamos es que ya no tenemos una pleca 27, sino que se traslada a una pleca 30. ¿Por qué? Por el número único requerido de host, ¿verdad? Y el cálculo se basa en host. Entonces ya no vemos que se basa en la parte morada, sino que se basa en esos últimos 2 bits que tenemos ahí, que están en anaranjado, ¿verdad?, para hacer mínimo la cantidad de direcciones que ocupamos. Entonces, la fórmula va en base a esos hosts, ya no va en base a sus redes. Si antes teníamos 2 a la n igual a la cantidad de sus redes, ahora tenemos 2 a la n menos 2 igual a la cantidad de hosts, ¿verdad? Esa fórmula apúntenla así, ¿verdad? La primera fórmula, vuelvo a repetir, 2 a la n igual a cantidad de sus redes. 2 a la n menos 2 igual a la cantidad de hosts. Entonces, vean aquí, nosotros ya nos dirigimos en cuanto a ese segmento de host que tenemos, ¿verdad? 2 bits. Eso es lo que nos está aseverando aquí. Y que todo ese segmento se convierte en ¿qué? En una pleca 30. ¿Por qué se convierte en una pleca 30? Porque traíamos una pleca 24. Pero en la parte morada tomamos todos esos bits, ¿verdad?, y los convertimos en la parte de su red y se convierten en la parte de máscara, ¿verdad?, para convertirse en una pleca 30. O sea, tenemos 8, 16, 24 más 6, 30. Por eso tenemos aquí una pleca 30, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Como dice aquí, si se utilizan sus redes BLSM, ¿verdad?, por longitud de máscara variable, entonces se pueden direccionar segmentos tanto de redes LAN como de redes WAN. Se incluye un ejemplo, ¿verdad?, en donde hay un mínimo de desperdicio de estas direcciones. Y a cada LAN se le va a asignar una subred con máscara pleca 27 en este caso. En este caso, como el ejemplo que vimos arriba. Y en la parte de la WAN se aplica lo que es una máscara pleca 30, ¿verdad? Entonces, ocurre lo que nosotros ya veníamos viendo
Vamos a ver primero esta teoría para que despejemos las dudas que hay en estas láminas, ¿verdad? Y observamos entonces, ¿verdad?, una división del ejemplo anterior que traíamos ya nosotros, ¿verdad? En el caso de la red 192, edificio A, B, C, D. Y que los saltos van siendo, ¿verdad?, de una pleca 27 en saltos de 32, 32. Las demás subredes quedan sin utilizar porque aquí solo se nos pidieron 4 edificios. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con las WANes? Las WANes entonces se convierten, como vimos, en una pleca 24 y los saltos que ocurren son, si ustedes ven, ¿de cuánto es el salto que ocurre en una pleca 30? Si arriba tenemos saltos de 32, como veníamos haciendo, ¿de cuánto observan los saltos ustedes ahí en una pleca 30, en una WAN? 4. De 4, ¿verdad? Porque va sumando. Por ejemplo, tenemos un 224 y la siguiente subred va a ser una 228 y la siguiente una 232. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque teníamos 2 bits y decíamos 2 a la 2 igual a 4. Y ese es el salto de la parte de host, ¿verdad? La parte anaranjada que tomábamos allá. Y no tomamos la primera IP, recuerden, la 224 no se toma, pero quedan las IP 225 y 226 en esa WAN R1, R2, por ejemplo, y la 227, que es el broadcast, que no aparece aquí, para saltar al 228 y así sucesivamente, ¿verdad? Y las subredes que quedan sin utilizar. Ya vamos a hacer un ejercicio más claro para que le podamos poner a esta situación. Entonces, la planificación del direccionamiento, tal como dice aquí, ¿verdad? Es necesario y debe de cumplir algunos propósitos. Por ejemplo, evitar, ¿verdad?, duplicación de direcciones. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si ustedes ven en la WAN, ¿verdad?, en el ejercicio aquí de la WAN, hay una IP para cada router, digamos, en una WAN, igual que las direcciones de los hosts. No se va a repetir, o sea, ese 225, si se lo asigno a uno de los seriales o puerto gigabit Ethernet del router, no se lo puedo asignar a otro, ¿verdad? Entonces, evitar duplicación. Igual, ¿verdad? Las máquinas, yo no puedo asignarle 2 veces la misma IP a 2 máquinas, ¿verdad? Porque nos va a dar error en la red. También, ¿verdad? Otro propósito de esta planificación es para proporcionar y controlar el acceso, ¿verdad?, a cada dispositivo. Por ejemplo, Gustavo el otro día preguntaba que cómo podía proteger. Una forma de proteger, decíamos, ¿verdad?, era a través del direccionamiento MAC, adicionalmente a la dirección IP. Entonces, una vez que nosotros tenemos una dirección IP amarrada a una dirección MAC, por ejemplo, es una forma de controlar el acceso. Y obviamente también el control de la seguridad y el rendimiento. Obviamente, al no tener tantas direcciones IP desperdiciadas, es menos capaz que alguien pueda entrar al sistema. También nos dice que los direccionamientos para los clientes por lo general se asignan de forma dinámica. Y es cierto, nosotros hemos hecho asignaciones estáticas cuando hemos configurado dispositivos y manualmente las colocamos. Pero normalmente, ¿verdad?, la asignación de direcciones se hace por ese protocolo, ¿verdad?, de HCP, que es asignación dinámica de host. El protocolo de asignación dinámica de host, que son sus siglas que están ahí, ¿verdad? Aquí tenemos un plan de direccionamiento, ejemplo, ¿verdad?, de algunos de esa misma red. ¿Cuántos van a servir para un dispositivo host? Desde la primera hasta la última. ¿Cuántos van a servir para en todo ese rango de la pleca 24? ¿De cuántos van a servir para la dirección de host?
Aquí alguien planificó, por ejemplo, ¿verdad? Que desde la 1 a la 229 van a servir para los hosts. Hosts, entiendes, por computadoras, máquinas, dispositivos, ¿verdad? Servidores, desde la 30 hasta la 39, eso significa que hay 10 servidores. Para impresoras, desde la 40 a la 49, dispositivos intermediarios que pueden ser, ¿verdad? Switches y data converter, entre otros, desde las 50 a las 53, y las puertas de enlace en los routers, que tenemos nada más una dirección, que es la 254. Ya sabemos que la 255 aquí es el broadcast, y la 0 es, ¿verdad? Así como aparece arriba, es la dirección de red, que no se utiliza. Vean ustedes que solo utilizamos el rango de IP utilizables. Ok. Luego, entonces, tenemos también explicar aquí un poquito lo que surge con IPv6. Con IPv6 vamos a tener más adelante, porque aquí son pocas láminas, ¿verdad? Las que hay que explican acerca de IPv6. Lo que nosotros estábamos entendiendo antes era IPv4, ¿verdad? Era IPv4, IP versión 4. En este caso nosotros tenemos IP versión 6. ¿Y qué ocurre, verdad, con la IP versión 6? En la actualidad nosotros usamos la 4, es lo que estamos utilizando todos, pero la versión 6, ¿verdad? Que ya se planeaba de que ya en el 2020 se empezara a utilizar esta versión 6 y que todos los sistemas, obviamente, su implementación es más cara porque hay que cambiar los dispositivos, entre otras cosas. Pero, ¿qué es lo que surgió aquí? Que ya vemos direcciones mucho más robustas que IPv4. O sea, ¿por qué surge IPv6? Básicamente por la limitación de direcciones IPv4. Si ustedes denotan, bueno, hablamos de 16 millones de direcciones, pero por ejemplo, todos esos rangos de direcciones en la clase A, por ejemplo, ya están organizados y de alguna manera, ¿verdad? Pueden servir de conflicto o pueden repetirse tanto, ¿verdad? Por la cantidad de dispositivos que hay a nivel mundial, que realmente necesitamos direcciones mucho más grandes, adicionalmente a esa división de direcciones públicas y privadas. En IPv6 no existen direcciones privadas, todas son públicas. Y eso es una ventaja, ¿verdad? Ya no se utiliza rangos de direcciones como IP4 para distinguirlas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ni otros protocolos como NAT, que convertía direcciones privadas en públicas y viceversa, ¿verdad? Entonces IPv6 viene a permitirnos esto. Si se fijan ustedes, si se fijan la diferencia en que tenemos, ya cuando estamos viendo esos cuadritos ahí, esa pleca 48, pleca 64, no es lo mismo, no representa lo mismo, ¿verdad? Que una máscara en IPv4. Aquí no existen máscaras. Es otra situación, aquí no existen máscaras. En IPv6, ¿verdad? Me refiero. Pero adicionalmente, ¿qué ocurría en IPv4? Recuerdan que decíamos que una IP versión 4 está conformada de 4 octetos de bits. Y 4 octetos de bits, ¿cuántos bits me hace en total? Vamos a ver si alguien me responde. Nos hace un total de 32 bits, ¿verdad? 4 veces 8, como vimos nosotros, nos hace un total de 32 bits. Ahora, aquí nos está mostrando una dirección IPv6 y cuántos bits tenemos en total. Si sumamos todos estos bits que nos está diciendo aquí, 48 más 16 más 64, ¿cuántos bits tenemos en total? 128. 128. Así es, 128. Entonces, saltamos de una dirección IP
B4 que tiene 32 bits para saltar a una dirección que tiene 128 bits. Y estos 128 bits, para no serlo tan exageradamente grande una dirección, las convirtieron en direcciones hexadecimales. Ustedes saben que un hexadecimal se representa de otra manera y además, ¿verdad? Va a raíz de números y letras hasta la F, ¿verdad? A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después A, B, C, D, E, F, que representa un número. Y más o menos conocemos la conversión, allí vamos a ver una tablita, la conversión total. Entonces, si allá, por ejemplo, nosotros hacíamos multiplicaciones de 256, de 256 por 256 por 256, ¿verdad? Y si decimos, por ejemplo, vaya, aquí tenemos el primer bloque. Y la representación no es por puntos. Si ustedes fijan, ya se utiliza 2 puntos. En IPv4, ¿verdad? Para separar allá los octetos se utilizaba un punto. Aquí, para separar los hextetos, porque son hexadecimales, se utilizan 2 puntos. Están viéndolo, ¿verdad? Ahí arriba, en la parte de arriba, o en el ejemplo que tenemos a la derecha. Ok, entonces, ¿a qué equivale, por ejemplo, ese 2001? Va, tomemos ese hexteto primero. ¿A qué equivale ese hexteto, digamos, en relación a los bits que nos dice que hay 128 ahí? ¿Cómo lo convertirían? Si ese es un hexadecimal, ¿cómo lo convertimos? ¿Alguien que recuerde? A ver, toma nota. ¿Nadie recuerda? No. Ok, un hexadecimal nosotros lo tendríamos que convertir, agarrar 4 binarios y esa es la base de ese hexadecimal, ¿verdad? Entonces quiere decir que un hexadecimal, ¿se acuerdan los exponentes a los cuales elevábamos un binario? Esos no cambian. 2 a la 0, 2 a la 1. Si tomamos 4 bits, pongan ahí en sus cuadernos 4 bits, sean 1, sean ceros, ¿qué combinación de bits nos daría 2 en binario? 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2. Entonces, ¿cuál sería el número en binario que se convertiría en ese 2? Vamos a ver. Si alguien me da la respuesta. 16. No, en binario, estimado. 1-0. 1, 0. Pero ¿se acuerdan que hay que agregarle 2 ceros a la izquierda, ¿verdad? Porque estamos agarrando un conjunto de 4 bits. Entonces sería 0, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el 0, seguido del 2 hay un 0, ¿verdad? ¿Cuál sería la representación de ese 0 en binario? Serían 4 ceros, ¿de acuerdo, verdad? El otro 0, otros 4 ceros. ¿Y el 1, cuál sería la representación en binario? 3 ceros y 1. 3 ceros y un 1, ¿verdad? 3 ceros y 1. Entonces, si tenemos 3 ceros y un 1, ahí lo voy a poner en el chat. Entonces, ¿qué tenemos como representación de esa 2001, por ejemplo, de ese sexteto? Nuestra representación sería así, ¿verdad? Total, 0, 0, 1, 0. Después seguirían 4 ceros representando al 0 que tenemos ahí, otros 4 ceros representando al 0 que tenemos acá, y después sería 0, 0, 1. Entonces, ya llegando a esta conclusión, ahí me faltó un 0, perdón, al final, en el 1. Entonces, llegando a esta conclusión, ustedes y yo, ahorita que estamos viendo esa imagen y que estamos viendo esta presentación,
En ese sexteto, ¿cuántos binarios hay? ¿Cuántos bits hay? Perdón. En total. ¿Cuántos bits hay? Chicos, ahí lo puse. Hay 16 bits. ¿Estamos de acuerdo? Nick, puedes repetir. Yo me perdí. Es que como hay 4 por cada uno en el 2001, Silly. entonces es El un total de 2, 16. pues, ok, miren, ve. Aquí en hexadecimal, en IPv6, pongan atención, por eso estoy pidiendo que estas clases prácticas tengan a un papel y lápiz ahí. Esta dirección IPv6 está conformada no por decimales ni por binarios. Está conformada por hexadecimales. Un hexadecimal va desde un 0 hasta la letra F, ¿verdad? Representada también por decimales y por binarios al final. Entonces, se usa en hexadecimal, ¿verdad? Porque en binario o en decimal sería una cantidad muy extensa. Y aún así se recorta. Si ustedes ven, se recorta bastante. Y también le dan otro formato para volverla más abreviada y más corta, que ya vamos a ver. Entonces, estamos agarrando el exteto 2001. Exteto porque es un hexadecimal, estamos diciendo, vuelvo a repetir. 2001 es un exteto. En IPv4 eran octetos de binarios decimales que se convertían en octetos de binarios. Aquí son hexadecimales, ¿verdad? También que se representan por binarios. Para convertir un hexadecimal, ustedes lo tuvieron que haber visto en alguna de las clases, ¿verdad? Convertimos un número hexadecimal a 4 bits. Y el mismo ejemplo que tomamos la vez pasada cuenta, o sea, el ejemplo que tomamos la vez pasada para convertir decimales a binario cuenta para convertir hexadecimales a binario. O sea, base 2 y exponente. Eso quiere decir, ¿verdad? Lo que estoy hablando es que la primera posición del binario es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. En este caso, 2 a la 0 es igual a 1, 2 a la 1 igual a 2. Ese les dije yo que tomaran ejemplo, que lo notaran y por ahí pues ustedes tienen esos apuntes, ¿verdad? Entonces, en el 2 tenemos esa misma representación en 4 bits de ese 2001. Después tenemos el 0, tenemos otros 4 bits. Y tenemos el 0, otros 4 bits. Y tenemos el 1, otros 4 bits. El 2, ¿cómo lo representamos? Decía yo, en binario. Entonces tenemos que hacer la conversión, ¿va? Para representar un 2. Y decimos 2 a la 0 igual a 1. Ese lo descartamos porque es igual a 1. Lo volvemos 0. Hacemos el siguiente binario y decimos 2 a la 1 igual a 2. Ese sí, lo encendemos. Pero como son 4 bits, los otros de la izquierda no los vamos a usar, ¿va? Entonces, fue lo que yo puse en el chat y fue lo que el compañero dijo. Que la primera respuesta era para un 2, entonces la representación binaria es 0010. Esa que vuelvo a poner ahí. Hicimos las de los ceros, ¿verdad? Que obviamente para convertir un 0 en binario, ya sabemos que, o convertir un exteto en binario es igual a 4 ceros, o en decimal. Entonces ahí tenemos 2 ceros, por lo tanto todos son ceros. En el 1, ¿qué es lo que tenemos? 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Esas serían las 4 conversiones que nosotros tenemos. Para hacer entonces una conversión total de ese 2001 en binario, que sería entonces 0, 0, 1, 0,
luego 4 ceros representando al 0 que está en medio, otro 4 ceros, y representando al 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Esta sería la representación. Pregunté, entonces, ¿cuántos binarios o cuántos bits, perdón, tenemos en total solo en ese sexteto? Ya lo había 16, dicho. Ajá. ¿Cuántos? 16 bits. 16 bits, ¿verdad? Entonces, en cada sexteto nosotros tenemos 16 bits. Vean que aquí ya prácticamente lo está diciendo en la parte izquierda, por ejemplo, el ID de su red tiene una representación de 16 bits. Igual cada sexteto de estos. Y ahí está la representación de ellos. Ok. Entonces, aquí nosotros, si ustedes se fijan, ¿verdad? Si ustedes notan, tenemos un bloque de direcciones, como dice aquí, 2001, 0, BD8, AC, AD, dos puntos, pleca 48. Ese pleca 48, ¿verdad? O pleca 64 nos está indicando que yo estoy, que solamente estamos tomando de todos, ¿verdad? De todo el direccionamiento de 128 bits que hay disponible en una dirección IPv6 de 128 bits, vuelvo a repetir, que hay en una dirección IPv6, solo estoy tomando 64. Lo pueden ver en el ejemplo, porque si estamos, por eso es que hicimos la conversión, ¿verdad? Porque si ustedes lo observan, ¿qué observamos acá? Estamos observando que hay 16 bits en 2001, 16 bits en el siguiente sexteto, 16 bits en el siguiente y de otros 16 para hacer un total de 64. Esa pleca 64 entonces me está representando los 64 bits. ¿Por qué hacen eso y no toman toda la dirección hexadecimal de IPv6? Porque ahorita este direccionamiento, así como cuando surgió IPv4, no es tan necesario, ¿verdad? Hay tantas direcciones. Si ustedes empiezan a multiplicar, por ejemplo, todos esos binarios como lo hicimos en IPv4, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en una tabla. Y hay millones y millones de direcciones. O sea, nos pasamos, hay billones, llegamos a billones de direcciones con esta combinación. Entonces, al haber tanta dirección, lo que se establece es que, bueno, ahorita como usted no ocupa toda la dirección de IPv6, entonces solo agarre la mitad. Y ese pleca 64 nos dice entonces que agarremos solo la mitad del hexadecimal. Eso es lo que nos está representando. No nos está representando ninguna máscara, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no nos está representando ninguna máscara. Y la parte naranja del sexteto, del último sexteto, aquí sí se parece a IPv4, miren. La última parte del sexteto, se fijan, va tomando la dirección del dispositivo, así como también en IPv4 era representativo del dispositivo, ¿va? De la parte de host, pues la otra parte es la parte de red. ¿Sí? Entonces actúa de la misma manera. También aquí vean ustedes, ¿verdad? Que ya nos pasamos a otro bloque de un poquito más grande, ¿verdad? Un poquito más grande, por eso dice aquí, se puede tomar prestados también bits de la parte de interfaz para crear algunas adiciones de sus redes en IPv6. Ahorita nosotros no vamos ahorita solo estoy explicándolo a nivel así de lo que está en estas presentaciones, ¿verdad? Nosotros ahorita vamos a salir de IPv4. No lo voy a meter
digamos, a mezclar arroz con frijoles. Ahorita solo vamos a comer frijoles. Más adelante vamos a tener un ejercicio de estos para hacer IPv6. No es complicado. No, más bien aquí ya prácticamente lo complicado es porque no se requieren tantos cálculos. Solamente se requiere distinguir el direccionamiento de IPv6 como tal. Pero ya van a ver ustedes que no es tan complicado como IPv4. Más bien, el que sí se nos vuelve un poquito complicado es IPv4. Entonces, por eso, ¿verdad? Prácticamente ahí ya pasamos a la parte del resumen. Nos vamos a centrar a partir del día lunes, entonces, en IPv4, ¿con qué? Vamos a hacer un par de ejercicios en base a la fórmula de los hosts. Ahorita solo lo expliqué para explicar estas láminas que ustedes ya las tienen en su poder, ¿verdad? Para explicar un poquito y para saber qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer, pues. Entonces, en resumen, como nos trae aquí el resumen, ya nosotros vimos lo que es la segmentación de sus redes, por qué se tiene que hacer, ¿verdad? La segmentación de sus redes, ya hablamos de tráfico, ya hablamos de colisiones, que son la seguridad, que son algunos de los motivos, ¿verdad? Por los cuales se subdividen las subredes. Ya hablamos de VLCM, que es el método para variar la máscara, ¿verdad? Ya les hablamos de IPv6, que como dice aquí, ¿verdad? El espacio de direcciones IPv6 es enorme. Por eso se divide para admitir el diseño jerárquico y lógico de una red, ¿verdad? Por eso se divide. Y por otro lado, los requisitos de tamaño, ubicación y uso de acceso se deben de tener en cuenta en el proceso de planificación, ¿verdad? Al momento de planificar un direccionamiento, ustedes tienen que... Aquí nosotros lo hacemos cálculos, pero si a ustedes les va a tocar trabajar en estas áreas de redes, si les gusta esta área, ¿verdad? Entonces van a tener que tomar muchas notas, bitácoras, del direccionamiento que ustedes tienen en un libro, llevarlo completo, ¿verdad? Tenemos herramientas en las cuales también de monitoreo, entre otras, en las cuales dejamos plasmados nuestras gráficas. El mismo Packet Tracer, ¿verdad? ¿De qué nos sirve el Packet Tracer? El Packet Tracer nos puede servir de llevarlo nosotros primero al mundo, digamos, virtual, ¿verdad? Para ver si funciona una red y después aplicarlo en la realidad, ¿no? Entonces, el Packet Tracer, que como tal un simulador, nos puede servir incluso, ¿verdad? Para imprimir nuestros planos y todo de direccionamiento y guardarlos, pues, porque todo eso nos los pide la empresa, la institución donde nosotros trabajemos, ¿va? Entonces, por eso dice aquí que se deben de probar las redes, ¿verdad? Para que se verifique su conectividad y correcto rendimiento operativo. Bueno, ya llegamos pues al final de esta lámina y el lunes, como les digo, no se lo pierdan, traten de no faltar y para que estemos conectados. Tengo Kevin me estaba levantando la mano. Leí que el lunes no tenemos para el examen, la prueba de 5 puntos. Ah, es cierto, el lunes, perdón, sí. Ya los había dicho ayer. Gracias, Kevin, por darme. El lunes tenemos examen y el miércoles tengo una graduación, no voy a poder estar con ustedes, entonces tomen nota de esos 2 días. El lunes examen, el martes entonces haríamos la parte práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, los dejo, feliz fin de semana, cuídense, descansen y nos estamos viendo si Dios lo permite. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Listo, Buenas noches.